presencia, importantísima presencia. Vamos a dar a conocer una serie de hechos que se acaban de realizar por parte de la licenciada Bárbara Botello, la presentación de una denuncia de la PGR. Les van a explicar cuáles fueron los motivos y además este tema que ha sido un tema muy doloroso, una persecución durante mucho tiempo. Entonces vamos a hablar después de dos temas que son muy importantes y vamos a empezar con el tema de la denuncia que se presentó hace un momento, por lo que le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Alejandro Ochoa, quien es uno de los abogados de la licenciada Bárbara Botello, para que les explique cuál fue el motivo y por qué se presentó esta denuncia. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El motivo de la denuncia que fue presentada el día de hoy ante la Fiscalía General de la República. Igual. Junto a la licenciada, perdón, para poder hablar. Gracias. Comienzo de nueva cuenta. Buenas tardes a todos. El día de hoy, como señala Vero, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de violación a un auto de suspensión. Este auto de suspensión definitiva fue concedido dentro de uno de los amparos que fue promovido por la licenciada en el transcurso de su defensa, y como tal, y para ser un poco más gráfico, hicimos una exposición para ser un poco más claros. El artículo 200, por ahí me está tapando alguien. El artículo 262 de la Ley de Amparo dispone que se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca a un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que se incurra. En el caso que nos ocupa, y hablando en concreto, el auto que concede la suspensión definitiva a la licenciada Bárbara Botello fue notificado vía oficio a las autoridades responsables. Esta notificación fue recibida por las autoridades responsables en fecha 15 de enero del 2018. Mediante esta notificación ellos se hacen sabedores de que existe un amparo, de que se concede la suspensión y de que esa suspensión es para el efecto de que no se ejercite acción penal hasta en tanto no se resuelva y causa ejecutoria el amparo. Entonces, como tal, esta suspensión detiene cualquier acto, en específico de ejercitar acción penal en contra de la licenciada, y esta suspensión no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué se reúnen los elementos que establece la Ley de Amparo? Bueno, primero, ya señalamos, el servidor público, pues son quienes son señalados como autoridades responsables en este juicio de amparo. Lo menciono en concreto, es el fiscal anticorrupción y es el asesor de la Procuraduría, entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. Ellos fueron quienes estaban señalados como autoridades responsables y a quienes se les impidió por medio de este auto de suspensión ejercitar esa acción penal. Pues como tal, ahí tenemos el primer elemento, que es que sean servidores públicos. Con el carácter de autoridades responsables, se les reconoció ese carácter, la demanda de amparo, se admitió esa demanda de amparo y como tal se les reconoce ese carácter. En el juicio de amparo y en el incidente de suspensión, que es otro de los elementos que establece la Ley de Amparo. La debida notificación, como ya dije, se practicó por medio de oficio, que fue enviado por el juzgado de distrito a través de Telecom Telégrafos y que fue recibido en fecha 15 de enero del 2018. Esta notificación como tal surtió plenamente sus efectos. La Ley de Amparo establece que esta notificación puede hacerse de esa manera, por medio de oficio. Entonces, como tal, está colmado otro de los requisitos que establece la Ley de Amparo. Finalmente, la violación se da porque en fecha 14 de mayo, si me apoyan en bajar el documento con la computadora, por favor. Fue en la fecha 14 de mayo del 2019 cuando se solicitó la ampliación del ejercicio de la acción penal en contra de la licenciada Bárbara Botello.
Es en ese momento cuando se configura el delito de la violación de suspensión, y ya que están reunidos todos los elementos que ya comento, se acredita plenamente esa violación de la suspensión que fue concedida. Y como tal, y ante esa violación de esa suspensión, vino en consecuencia la solicitud de orden de aprehensión y posteriormente captura de la licenciada Bárbara Botello. La suspensión estaba vigente porque no fue sino hasta el día 5 de septiembre del 2019 que ese amparo se resolvió en forma definitiva. Es decir, que desde la fecha de concesión hasta el 5 de septiembre estuvo vigente la suspensión de amparo. Entonces, al ser fecha 14 de mayo, cuando solicitan la ampliación de la acción penal, pues es obvio que estamos entre los tiempos y en la vigencia de la medida suspensional, por lo cual se configura el delito. A continuación vamos a ver el video que ya todos ustedes conocen y que circuló en los medios del momento de la detención de la licenciada Bárbara. Bueno, en la pantalla tenemos cómo ingresa la camioneta Pick-up blanca al circuito. En la camioneta Cherokee viene la licenciada Bárbara Botello a bordo. Ella sin conocimiento de causa, a nadie la avisó a su domicilio que iban a entrar. En ese momento ella procede a bajarse del vehículo, así como lo hace la persona que desciende de la camioneta blanca Pick-up, que es el elemento apresor. Quien espera, en ese momento se ve que no exige ningún tipo de orden, la toma por sorpresa, por forcejea y la suben por la fuerza totalmente a su vehículo. Como ustedes pueden ver, jamás el elemento mostró una orden de aprehensión, jamás se identificó, no dijo quién era, por lo tanto, eso influyó en la detención de la licenciada, porque ella incluso llegó a creer que esto se trataba de un secuestro. En el momento en que alguien llega por la espalda, te somete y te sube a un vehículo sin darte mayor explicación, pues es claro de lo que estamos viendo en la pantalla. Y esto es consecuencia de la violación de la suspensión que se le concedió. Esto es una consecuencia directa de esa violación. La persona que en la toma anterior se vio que la trata de ayudar es su hermano. Ahí sigue en la pantalla. Lo avientan en ese momento al suelo, sin dar mayor explicación, únicamente lo avientan. Como se pudo apreciar, en ningún momento ejerció fuerza, ni utilizó ningún tipo de elemento para golpear a ninguna de las personas. Realmente con un operativo de seguridad, como si fueran a atrapar a un delincuente, es que hicieron esta detención, que es totalmente violatoria de los derechos humanos de la licenciada Bárbara Botello. Cabe mencionar que por estos hechos incluso también se encuentra abierta una carpeta de investigación por el delito de tortura. En ese momento ya habían abordado a la licenciada Bárbara en los vehículos y proceden a retirarse. En ese momento se retiran ya por completo del lugar y fue en cuestión de minutos, 2 o 3 minutos, que empezó a salir en los medios. Esta noticia se dio a conocer en forma masiva con todos los medios de comunicación de la ciudad, del estado y a nivel nacional. Los principales noticieros del país transmitieron y cubrieron esta nota.
como tal, bueno, sería toda mi exposición. Cedo el micrófono y la voz a la licenciada Bárbara Botello. Buenas tardes, tengan todas y todos. Les agradezco mucho que me acompañen a esta rueda de prensa. Es evidente que después de lo sucedido era necesario fijar una postura en relación con los hechos de que se me hizo objeto el gobierno panista de Guanajuato. Como ustedes recordarán, fui detenida por agentes de la Fiscalía General de Guanajuato con lujo de prepotencia y brutalidad, como lo han visto en el video que hemos presentado. De este mismo análisis del video que ha circulado se desprende que los más elementales derechos y las formalidades más esenciales fueron pisoteados en mi perjuicio, actuando los agentes del gobierno con saña y apartándose totalmente de la legalidad y del protocolo que existe para llevar a cabo la ejecución de una orden de aprehensión. En Guanajuato, el Estado de Derecho es vulnerado por un gobierno autoritario, totalitario, que aplica la justicia selectiva, que persigue a sus enemigos políticos y que deja impunes a los delincuentes. Ayer, Guanajuato y León eran orgullo de México por su prosperidad, por su tranquilidad, porque se vivía en armonía. Hoy Guanajuato y León son nota roja en el país. La violencia se ha impuesto ante la incompetencia o la convivencia de nuestros gobernantes. No es una opinión, es la realidad que lamentablemente se impone y se hace presente día con día. Por eso he creído que alzar la voz es no solo un derecho, sino además una obligación moral para intentar concientizar de que esto no debe suceder en una sociedad civilizada y nadie debe ser tratado como yo he sido agredida. Desde hace más de 10 años, los panistas no han cesado de perseguirme. He sido denunciada electoralmente, civilmente, administrativamente, penalmente. Han ordenado auditorías que a nadie se le han hecho. Ustedes recordarán que fui objeto, ha sido la primera presidenta que ha tenido una auditoría integral de mi gobierno. Han hecho uso de todo el aparato del Estado para lastimarme. Han intervenido mis teléfonos, ustedes mismos, algunos medios, han sacado las conversaciones que les han filtrado. Han difundido mis conversaciones privadas, me han seguido, me han espiado, me han calumniado a través de panfletos, de redes sociales y de un periódico oficialista. Pero el daño no ha trascendido más allá de mi persona. El daño ha trascendido más allá de mi persona. Al perseguirme a mí, han dañado a mi familia, a mis hijas, a mis amigos y en general a todo mi entorno, tanto profesional, político y personal. La obsesión y la hazaña de quienes ahora gobiernan y el tiempo, recursos materiales y humanos que han dedicado a perseguirme serían dignos de mejores causas, como por ejemplo atender los problemas de inseguridad en que tienen sumido al estado de Guanajuato, el estado más violento del país, el estado bañado en sangre. He decidido levantar la voz porque considero injusto que un grupo político que detenta el poder desde hace ya 30 años en Guanajuato sea capaz de afectar los derechos y la integridad de quienes tenemos otra postura política, de quienes militan en otros partidos políticos o de quienes ellos consideran una amenaza para la conservación del poder en sus manos. Pero hay algo más, la evidente misoginia que no pueden ocultar. Les dolió en el alma que una mujer les haya ganado la presidencia municipal de León. Hicieron todo para boicotear nuestro gobierno y luego se dedicaron a perseguirme en venganza por haberme atrevido a ganarles una elección. En Guanajuato nuestras autoridades son muy valientes con las mujeres, con quienes no compartimos su ideología y su partido, pero son unos cobardes con los delincuentes, con quienes han ensangrentado nuestras comunidades, nuestros municipios y nuestro estado. Son omisos
con los corruptos de su casa. En el gobierno que encabecé, por supuesto que se cometieron errores. Claro que sí. Como humanos, nadie está exento de equivocarse. Pero nunca desviamos un solo peso del erario. Y todo lo que se recaudó y lo que logramos gestionar en el gobierno federal ante el boicot del gobernador y de su partido, está invertido en obras como no se hizo antes y como no lo ha hecho el actual alcalde, quien va casi para 6 años y todavía no se ve que arranque su gobierno. Nadie que decida militar políticamente en la oposición, nadie que cuestione a estos gobiernos que ya se hicieron viejos después de 30 años, en sus fortunas, por cierto. Nadie que sea mujer y quiera participar en política, nadie debe ser perseguido como yo lo he sido. Como ustedes saben, cuando ocurrieron estos hechos de mi detención, yo gozaba de la protección de la justicia federal a través de un auto de suspensión del acto reclamado. La Fiscalía de Guanajuato lo sabía y a pesar de eso procedieron a mi detención. Eso es un delito federal, por lo cual vengo de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por estos hechos delictuosos. Se violaron mis derechos humanos y además esto debería de avergonzar a cualquier servidor público con un mínimo de sentido de ética y de legalidad. Yo lo he pedido a las instituciones de procuración e impartición de justicia federal que actúen conforme a derecho y que se castigue a los responsables. Solamente de esta manera estaremos contribuyendo a evitar que en el futuro se vuelvan a cometer estos atropellos tan terribles. Fui la primera presidenta de León y estoy muy satisfecha con mi trabajo, de haber llevado las mejores escuelas a los lugares más pobres, de haber creado las plazas de la ciudadanía en los polígonos de pobreza, de haber negociado la gratuidad para los adultos mayores en el sistema de transporte, de haber hecho avanzar las 2 etapas del sistema integrado de transporte, de haber dignificado los bulevares como el Vasco de Quiroga, el Paso de los Insurgentes, que panistas habían abandonado por décadas, de haber traído el primer parque industrial de León, de haber construido una casa digna a las mujeres y otra a los jóvenes, de haber llevado los parques extremos a las colonias populares, de haber resuelto el ya problema añejo del flujo vehicular en la zona norte de la ciudad a través del distribuidor Benito Juárez, de haber traído el enorme hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para León, de haber rescatado la histórica Plaza de Gallos, de haber embellecido el centro de la ciudad y de tantas obras más con las que jamás podrá competir el presidente actual. Yo y nadie le conoce una sola obra emblema. Y ese es el fondo del asunto. No aguantaron que una mujer haya venido a ponerle la muestra. Por eso se han dedicado a denostar, a agredir y a calumniar y a perseguir, porque exhibimos la mediocridad de sus gobiernos y decidieron judicializar la política, hacer uso de las instituciones para golpear políticamente, para mantenerme callada y amenazada, y si les fuera posible, para eliminarme. En ese afán de dañarme, han afectado a quienes fueron mis colaboradores. Por perseguirme a mí, los han sometido a procesos civiles, administrativos y penales con toda clase de artimañas y perversidad. Desde que fui detenida, he vivido con miedo. Miedo por lo que puedan hacer en mi contra, con la que me puedan fabricar. Temo por mi seguridad y por la integridad mía, de mi familia
y de mis colaboradores cercanos. De tal manera que si algo nos llega a ocurrir, hago responsable al gobernador del estado y al fiscal general del estado. Que quede claro que si estoy viviendo un proceso legal, no es por la comisión de un delito, sino por la mezquindad y la bajeza de otros. Mi proceso es una muestra clara del fracaso de la Procuración de Justicia y del gobierno del estado en Guanajuato, que se ensañan con una mujer, pero son omisos con los verdaderos corruptos que metieron y perdieron el dinero de los leoneses en Metrofinanciera, que compraron terrenos a precios inflados multimillonarios, que crearon las empresas fantasmas como Cereal y Pastas Finas para comprar barato a los campesinos y venderle carísimo al gobierno. Aquellos que compraron, que dieron permisos para casinos, aquellos que perdieron el estadio y que impunemente están incluso en otros cargos. Este capítulo debería avergonzar a quienes lo iniciaron y también a quienes los han continuado. La razón y la autoridad moral no le asisten a mis perseguidores. Yo creo que los guanajuatenses de bien, más allá de partidos e ideologías políticas, no debemos permitir esta clase de utilización del aparato judicial para linchar a los adversarios políticos. Debemos proteger la libertad de disentir, de criticar y de participar en política fuera del grupo que se enquistó en el poder desde hace 30 años. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Chicos, hacemos las preguntas. ¿Tienen preguntas? Sí. Ok, las hacemos en orden para que... ¿Sí? Y las voy contestando para no quitar. Licenciada, preguntarle primero por qué la denuncia hasta hoy, si la acción ocurrió ya hace algunos meses, y segunda, puntualmente, ¿a quién hace responsable de la violación de la suspensión que tenía por el amparo? Ok. Como ustedes pudieron observar, son situaciones muy dolorosas, muy difíciles para cualquier persona, pero cuando eres abogado, has ejercido tu profesión tantos años, has sido diputado, has sido presidente, has hecho las leyes, las has aplicado. Yo también fui juez en Ministerio Público. Que te pase una situación así es muy dolorosa, lo que vive tu familia, yo lo dije, te afectan a ti, pero a tu entorno. Yo tenía que estar tranquila, tenía que estar bien para poder salir y hacerlo, porque no son cosas que se te olvidan de un día para otro. Entonces, tenía que ser el momento en donde yo estuviera consciente y entendiera bien por qué se da todo esto, que es la lucha por el poder de una forma tan terrible, ¿no? Por eso lo hice hasta ahora. Segundo, la denuncia se presenta contra quien resulte responsable. Obviamente, pues el fiscal anticorrupción, la procuraduría es única e indivisible. Aunque hay diferentes tipos de agencias del Ministerio Público, la procuraduría es la única que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Entonces, que se delineen responsabilidades, obviamente en el proceso, en la carpeta que existe en la Fiscalía General de la República, detallarán respecto a el delito que pudiera actualizarse, que puede ser tortura, malos tratos, vejaciones, la violación a mis garantías individuales. Pero nada más para precisar, la denuncia entonces por la violación, pero también por tortura. Es que hay una violación a una suspensión, como ustedes están viendo, que prevé la ley de amparo. Y la otra deviene del proceso penal. Cuando me detienen, ustedes pueden observar, no se cumple con un protocolo que hay para cualquier ser humano, en donde se debe de preguntar, ¿es usted Bárbara Botello? ¿Tiene un orden de aprehensión? ¿Es por este delito? ¿Tiene derecho a una llamada? ¿Tiene derecho a un abogado? A mí llegan, me someten, me sube el brazo hasta arriba, me aprieta el estómago, no me dejan ni hablar ni nada, me meten a un vehículo, me agarran de los cabellos, las mujeres que estaban adentro me agachan. Entonces en ese momento, pues, ¿qué crees que te están secuestrando? O sea, no ves otra cosa. Llega un hombre que te dice, vente Barbarita, le ves con un arma,
Yo creo que es lo más espantoso que he vivido. En ese momento, entonces, no se hace el protocolo. Cuando me tratan de meter al vehículo, los guardias de fraccionamiento corren, cierran la puerta porque pues era un secuestro en ese momento. Entonces me golpean con la puerta. Cuando la juez me saca a declarar, pues me pregunta si me golpearon porque traía el golpe en la frente. Como la trataron, pues me vio. Entonces le habla al médico, da fe de que hay lesiones y entonces levantan la constancia y le dan vista al Ministerio Público para que, obviamente, pues es al de ellos no hicieron nada. Cuando se presenta el amparo, el juez de distrito da vista al Ministerio Público Federal porque denota que hay violación flagrante y hay lesiones. Y de ahí es donde la Fiscalía General de la República trae el asunto y los también. Esa es la carpeta abierta que dice de tortura. Entonces, ¿son dos carpetas diferentes entonces? Sí, ¿O es, sí, okay. sí, Cuando mencionan al asesor de la Fiscalía, ¿quién es? Mencionaba un asesor de la Procuraduría, ¿tiene el nombre de...? Bueno, en este momento no tenemos el nombre como tal, sin embargo, y como se señala en el juicio de amparo, las autoridades responsables, en este caso es el asesor del procurador y es el fiscal anticorrupción. Esas son las autoridades responsables en el juicio de amparo. Adelante, Carlos. Bárbara, preguntarte, ¿este asunto podría llegar directamente al fiscal general Carlos Samarripa? Digo, el fiscal anticorrupción tiene un jefe y seguramente estas acciones se tomaron con el consentimiento y pues ahora con la orden del fiscal, ¿no? Por un lado. Y por otro, preguntarte cuál es la situación ahorita legal de los dos juicios, de las dos denuncias, bueno, de los dos procesos que tenías, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, a donde tope, yo confío en la ley, en las autoridades, en el Estado de Derecho, por eso lo estoy haciendo, y a donde tenga que llegar ya determinarán las autoridades competentes. Son dos asuntos que se están manejando en la Fiscalía General de la República, en el área específicamente contra la tortura. Están haciendo las investigaciones, están solicitando documental y al parecer tiene que haber varios peritajes que yo tendré que atender y los voy a hacer. Y el otro asunto, el mío, específicamente donde estoy procesada, se concedió el amparo, promovieron la revisión. La revisión está pidiendo que se vuelvan a repetir todas las diligencias desde la declaración preparatoria, porque yo no he hablado ni he dicho absolutamente nada en ningún procedimiento. Entonces, en ese estado está. Ahorita esta otra averiguación es precisamente por la violación a la ley de amparo, el delito que hice contemplar. En estas dos quejas que presentan, ¿en qué pudieran terminar? ¿Cuáles son las sanciones por estas situaciones que ya han señalado se presentó una queja? Si las cosas que espero se hagan conforme al Estado de Derecho, tendría que haber es un delito grave y tendrían que... A ver. Como tal, este delito es un delito especial que está contenido en la ley de amparo. Es un delito especial porque nada más se contiene ahí y específicamente es en el artículo 262 de la ley de amparo. Este artículo establece como posibles sanciones ante este delito la inhabilitación, la destitución e incluso la pena de prisión. Para el fiscal Carlos Samarripa. Para quienes resulten responsables de la comisión de esta conducta. Desde su punto de vista, abogado, ¿este asunto podría llegar hasta el fiscal? Desde su punto de vista, ¿cree que pudiera llegar? Digo, pues como lo mencionó la licenciada Bárbara, debemos entender que el Ministerio Público es una unidad operativa. Al final de cuentas, todos, por lo menos esas tres autoridades, el asesor, el procurador, el fiscal anticorrupción y en este caso el propio fiscal, hay constancias dentro del expediente, estaban debidamente enterados del acto de la suspensión de amparo. Licenciada, previo o el tiempo que le tomó llegar a hacer esta queja pública, en ese transcurso de tiempo, ¿ha habido alguna amenaza o algo
Por supuesto que sí, por eso lo estoy haciendo. ¿Amenaza directa? Sí, en cuanto yo detonara esto, pues obviamente van a tratar de activar algunas averiguaciones que tienen todavía ahí y pues no. ¿En qué sentido? Porque la situación es que en el proceso que estoy ahorita sometida, 2 de los compañeros se sometió a un procedimiento sumario, porque pues imagínense un hombre estar prófugo por una cantidad así, después de haber manejado más de 20,000 millones de pesos. Otro director, que es de los mejores que tuve, asesor ahorita o secretario de movilidad en el estado de Jalisco. Pues lo que ellos quieren paz. Es muy complicado estar luchando contra todo el aparato gubernamental. Una resortera contra un tanque de guerra no es fácil. Pero yo me voy hasta el final. Y lo que quieren es una negociación en ese sentido. La honorabilidad no se negocia. Licenciada, ¿de qué tipo de amenazas? Activar otras situaciones. Ellos saben. Y ya lo que yo estoy haciendo ahorita no es fácil y espero que me entiendan. Y que ustedes han estado estos 5 años y 10 años, muchos de ustedes en mi carrera política, cómo se activan las situaciones aquí. En un gobierno totalitario, todo se puede. En ese sentido, licenciada, le quiero preguntarle, licenciada, acá le había pedido preguntarle, licenciada, a través de teléfono, cartas o cómo, ¿de qué tipo han sido las vamos. amenazas? Pues eso sí sería muy complicado aquí decirlo, pero ustedes lo sabrán porque seguramente a raíz de esta situación van a haber algunas situaciones. ¿Y por qué hacer responsable directamente al fiscal y a Diego? ¿Por qué? Porque son quienes son los titulares del gobierno, del Estado y de la Procuraduría. Miguel. Licenciada, en este sentido, lo que comentaba con la compañera Vania, en este espacio, es decir, y en este contexto que habla de una persecución política y de denunciar y que se podrían activar otras averiguaciones, entre las muchas versiones que han corrido es que hubo una suerte de pacto, hubo un pacto para que usted no hablara y en este momento se rompe y a partir de esa ruptura se podrán niega esta versión en concreto de algún pacto con alguien de no hablar. De no estar cuestionando, de bajar mis redes sociales. ¿Con quién? No voy a dar nombres porque tampoco voy a aventarme al ¿cómo le llaman? Precipicio. Ya lo estoy haciendo, ya no sé si voy a la mitad, pero desgraciadamente ha habido situaciones vergonzosas que ni siquiera se pueden comentar, pero yo creo que nadie que tenga el valor o la convicción democrática y de la libertad de señalar y de pensar diferente tiene por qué permitir que se use todo el aparato para perseguir. En ese Bárbara, sentido, yo hay terminar con el pacto, red Bárbara. es decir, no se lanza usted en este contexto al vacío, es decir, al salir en este momento. Están aquí mis pruebas. Yo estoy sacando lo que tengo y lo demás sé que confío en la mayor parte de los medios de comunicación aquí que han estado pendientes de todo el asunto. Imagínense una persecución, he tenido 10 años, pero después, antes de salir de la presidencia, ustedes lo vieron, la Contraloría, hoy 39 demandas. O sea, me he dedicado, y lo digo dolorosamente, ni siquiera a mi familia, a mis amigos, ni a mi despacho, ni a mis negocios. He tenido que defenderme por 5 años. Entonces, pues no es fácil cuando ves de lo que son capaces de hacer que pueda salir y decir todo. Yo confío en el Estado de Derecho, confío en la autoridad federal y por eso lo hice público, porque tengo miedo de lo que me pueda suceder. En la Fiscalía, en concreto, cuando habla de la autoridad federal, ¿a quién se refiere, licenciada? De la Autoridad Federal, Juzgado de Distrito, Delegación de la FEC, en todos ellos confío. ¿A cambio de qué se ofreció el silencio, Bárbara? ¿Qué es lo que te ofrecían a cambio de permanecer callada? No que se ofreció el silencio, pero que le bajara a mis críticas y mis señalamientos. ¿A cambio de qué te ofrecieron? Pues que se iban a revisar bien las cosas, porque es muy fácil presentar un juicio de procedencia en donde te dicen en el escrito,
10 cantidades diferentes. Se le pide juicio de desafuero por 1,000 millones, por 800, por... Ni siquiera sabían, dio rueda de prensa el PAN nacional, el PAN estatal, el PAN municipal, los diputados, todo el mundo da cantidades. Entonces es muy fácil aventar la pedrada y esconder la mano y como dicen las almohadas, ¿verdad? Con plumas, aviéntalas y a ver si vuelves a juntarlas, ¿no? Es como el principio. Entonces todo eso así ha sido. Bárbara. Temes por tu vida, Bárbara, y finalmente, bueno, pues esto ya es lo que te lleva el hartazgo a poner esta denuncia. ¿Vienes bien respaldada legalmente? ¿Cómo está? Lo que estoy presentando tiene los argumentos. Hay muchas cosas que desgraciadamente, pues soy una ciudadana común y corriente que ha padecido, porque estoy segura, y yo lo viví en carne propia cuando tuve mi retiro espiritual obligatorio. Lo viví ahí. ¿Cuánta gente está ahí injustamente, que no tiene dinero, como viven y no pueden hacer nada? Entonces, lo que yo tengo lo voy a poner al alcance y le dejo también a la sociedad mi versión, porque tengo 5 años recibiendo críticas y versiones de todo el mundo, pero a mí nunca se me ha escuchado. O sea, es imposible de repente que se te escuche cuando tienes todo el aparato gubernamental y toda la misoginia encima. ¿Qué espera del PRI en concreto? ¿Sigue siendo priista como militante? No ¿Espera es un algo tema de sí, pero más allá de eso, licenciada, o sea, más allá de eso, ¿tiene alguna, espera algo de políticamente o lo deslinda totalmente? Es un tema, una revancha política, pero es un tema que lo estoy llevando a donde tiene que ir. Bárbara, mencionas 39 denuncias. ¿De qué tipo? ¿Penal, administrativo, civil? Civiles, mercantiles, penales, de todo. ¿Y cómo van, Bárbara? Nomás se supone que de la que estoy procesada, la de la famosa peinadora, y se supone que ya estaban todas, pero si ellos quieren activar, como me dicen, las que quieran, pues lo podrán hacer. La que queda abierta es esta de que se habla de las empresas de 1,5 millones por la que fue la sentencia pesquera. Es esa la que está abierta y la que dices que no aceptarás una culpabilidad. Exacto. Y pasando estos procesos legales esa o las demandas o procesos que vinieran, ¿te interesa regresar a participar activamente en política, buscar un cargo público? Yo sigo trabajando independientemente y lo he hecho desde hace 30 años. La sociedad civil organizada o como Bárbara Botello, mil actividades lo he hecho en mi gremio, en la Casa de Apoyo a la Mujer. Yo sigo trabajando, no necesito de un cargo público, no necesito de que llegue un puesto de un partido para seguir trabajando. Eso es lo que menos me interesa ahorita. Me interesa seguir haciendo lo que toda la vida he hecho y seguir siendo Bárbara Botello. Licenciada, mencionaba ahorita de dos de sus colaboradores, que también, como menciona, señaló usted, ¿no? La persecución. ¿Ha tenido usted contacto con ellos? ¿Tiene algún tipo de apoyo de parte de ellos? A todos mis colaboradores los han demandado, todos, hasta el ayuntamiento, a todos nos demandaron y no les ha procedido nada, que porque compró 1,000 metros más para hacer la terminal de Timoteo Lozano, que por la licitación de la basura, ahí vamos también, que porque le dieron más de sueldo, ahí vamos, que porque el director de economía se fue a Europa y metió los vales metió las bebidas alcohólicas, ahí vamos. Y así, o sea, han armado lo que han querido. Pero menos de parte de ellos, ¿usted ha tenido alguna mención de apoyo como para esta acción que está haciendo hoy? De mis colaboradores, por supuesto que sí, y yo lamento mucho que por el ánimo de perjudicarme a mí políticamente se los han llevado entre las patas y los han lastimado tanto y a su familia. Y es algo con lo que he vivido 5 años. También se exige reparación del daño en caso de que se le dé la razón en este litigio. Ya será otra situación que tendremos que ver. Chicos, muchísimas gracias. ¿Sigue acudiendo a firmar? Gracias ¿Sigue acudiendo a firmar o no? Sí, por supuesto. ¿Semanalmente? Claro. Recién operada y estuve. ¿Y cuánto tiempo va a seguir firmando? Pues no sé. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos y todos.